Hola, soy el Dr. Miguel Marroquín. En este video quiero explicarte acerca de la importancia del cuidado de la glucosa en los pacientes que viven con diabetes. Por lo tanto, es muy importante que sepamos que el automonitoreo es una herramienta útil para las personas que viven con diabetes, pues nos sirve para medir los niveles de glucosa que se encuentran circulando por la sangre y que de manera normal la persona que vive con diabetes suele tener los niveles de glucosa altos. Esto, como algunas personas ya sabemos y las que no, ahora se los explico, es porque nuestro páncreas no está secretando la suficiente cantidad de insulina. Y así podríamos llegar a poder tener los niveles de glucosa normales siempre y cuando nos estemos realizando un chequeo continuo de la glucosa y poder de esta manera evitar complicaciones futuras. Para realizar la medición de la glucosa es muy necesario que tengamos siempre a la mano un medidor de glucosa o glucómetro con sus respectivas tiras o pruebas reactivas y además un lancetero. Podemos observar que nuestro medidor de glucosa es un dispositivo electrónico el cual cuenta con baterías y además carece de muchos botones. Sin embargo, esto no será impedimento para poder utilizar de manera adecuada nuestro glucómetro. Además de eso, también vamos a observar que contamos con un lancetero, el cual desde luego tiene que llevar por dentro nuestras lancetas. Las lancetas nos sirven para podernos hacer la punción o pincharnos el dedo, y esta trae desde luego una aguja integrada. Además de eso, también podemos observar que tenemos nuestras tiras reactivas, las cuales nos van a servir para poder hacer la medición correcta de nuestra azúcar. El dispositivo es muy fácil de usar y usted mismo podría realizarse su automonitoreo sin necesidad de algún tipo de ayuda o compañía. Lo primero que tenemos que saber es cómo usar nuestro lancetero, puesto que también contamos con lancetas y estas las podemos utilizar sin ninguna necesidad de usar el lancetero y simple y sencillamente pincharnos el dedo con esta lanceta. Sin embargo, también está la opción de utilizar el lancetero. Y este lancetero tiene un dispositivo con el cual tenemos que colocar nuestra aguja sin el capuchón. Y una vez colocada la aguja, podemos insertarla o terminar de insertarlo en nuestro dispositivo. Y posteriormente traccionarlo para que así tengamos con tan solo este botón podamos aplicar nuestro dedo por la superficie donde sabemos que puede salir la aguja y lo presionamos. Otra de las cosas que tenemos que aprender a usar es nuestro medidor de glucosa, pues contamos con tiras reactivas, las cuales cuentan con una porción donde tenemos que insertar nuestra sangre para que pueda ser medida, y la otra porción generalmente la vamos a identificar como una cuadrícula, la cual tenemos que insertar en el orificio donde marca el aparato, y si se dan cuenta, simple y sencillamente, sin presionar ningún botón, solamente insertando la tira reactiva, nuestro aparato se enciende sin ningún problema. Ahora les demostraré cuál es la técnica correcta para hacer el automonitoreo. Lo primero que haremos será activar nuestro aparato o nuestro medidor de glucosa con la tira reactiva que les había comentado previamente. Una vez que esté activo, podemos ya hacer uso de nuestro aparato. En el momento en el que nuestro aparato nos indique que es necesario activar o colocar nuestra gota de sangre, en ese momento podemos hacer uso del mismo. Una vez tengamos listo nuestro lancetero, podemos ya hacer uso del mismo. Por lo tanto, podemos activarlo haciendo hacia atrás como una recarga y posteriormente realizarnos la punción del dedo. Sin embargo, es muy necesario comentarles que previamente tenemos que lavarnos las manos, y además de eso también podemos usar o debemos usar unas torundas para podernos limpiar los dedos. Es necesario también comentarles que es muy importante que el pinchazo debe de ser en las orillas de los dedos y no en la yema, puesto que esto podría provocarles un poco más de dolor. Una vez que ya tengamos todo nuestro material listo, con nuestro aparato también en función, lo que debemos de realizar es limpiarnos nuestro dedo, siempre la superficie del dedo, con una torunda, y posteriormente esta torunda la vamos a desechar. Tomamos nuestro lancetero y debemos de acercarlo hacia la punta de nuestro dedo, bien sea en la punta o en alguna de las orillas, y posteriormente presionarlo
para que realice el piquete. Una vez realizado el piquete, lo que tenemos que hacer es presionar con nuestros dos dedos, apoyándonos la zona donde nos realizamos el pinchazo para poder recolectar nuestra sangre. Y una vez que tengamos una gota suficiente, porque cabe mencionar que si no tenemos la suficiente cantidad de sangre, no vamos a poderlo completar y nuestra tira reactiva tendrá que ser desechada, puesto a que lo puede detectar como error. Posteriormente, tenemos que acercar nuestro dispositivo hacia la gota de sangre para poderla recolectar, y de esta manera podemos saber cuál es nuestra glucosa actual. Es necesario que sepamos cuáles son los niveles normales de glucosa y, según nos dice la norma oficial mexicana, nuestros niveles de glucosa en pacientes que viven con diabetes deben tener en ayunas de 70 a 130 miligramos por decilitro, que es la medición en la cual se realiza los niveles de azúcar en sangre, y 2 horas posterior a los alimentos podemos también realizarnos una medición y esta no debe de pasar mayor a 180. Es muy importante hacer este énfasis, pues en algunas ocasiones algunas personas piensan que al vivir con diabetes pueden tener niveles arriba de 200 y esto es totalmente normal. Pues eso es un dato que totalmente es inválido y debemos tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones. Es muy importante que realicemos el automonitoreo. Esto es pues debido a que podemos tener un control o por lo menos poder llevar de una manera más ordenada nuestros niveles de glucosa con día a día. Por lo tanto, en algunas ocasiones es muy prudente y muy necesario que el paciente que vive con diabetes en descontrol, el paciente que aún está en una educación continua con su médico o con su educador en diabetes, lo que debemos de llevar en muchas ocasiones es una bitácora de glucosa capilar. ¿Qué es esto? Pues bueno, esto es una adición al automonitoreo. Es decir, hago mi chequeo normal de la glucosa o mi chequeo habitual de la glucosa y posteriormente lo voy a ir anotando en cada uno de los espacios en los que mi médico me puede otorgar. En este caso yo les pongo un ejemplo en lo que personalmente realizo con muchos de mis pacientes, el cual es realizar pues con todos sus datos una bitácora en la cual mi paciente vaya anotando todos los datos con respecto a la fecha, sus niveles de azúcar en ayunas, sus niveles de azúcar al mediodía y sus niveles de azúcar por la noche. Esto es antes de la cena, antes de la comida y desde luego antes del desayuno. Por lo que esto es muy prudente porque al cabo de una semana, de 2 semanas o de incluso de un mes, su médico podría estar verificando esta bitácora de glucosa capilar y con respecto a eso poder hacer algunos ajustes en cuanto a la insulina o en cuanto a la dosis de algún hipoglucemiante oral que esté usando para su tratamiento con diabetes. Debemos tomar muy en cuenta que algunas situaciones podrían causar algún tipo de falla con nuestro aparato, nuestro glucómetro, nuestra tira reactiva, como podría ser en algunas ocasiones nuestros pacientes se colocan mucho alcohol en el dedo y esto podría causar una lectura errónea en cuanto a la mezcla entre el alcohol y su sangre. Por lo tanto, la recomendación importante es no usar mucho alcohol cuando nosotros hagamos la asepsia de nuestro dedo o nuestra limpieza. Otra de las situaciones es que tenemos siempre que verificar nuestra fecha de caducidad en cuanto a las tiras reactivas, puesto que también esto podría determinar resultados erróneos. Otra de las situaciones es que tengamos mucho sudorcillo en las manos, eso también podría provocar una lectura errónea de nuestra glucosa. Es muy importante que usted sepa que también puede llegar a observar en su glucómetro o en su medidor de glucosa de pronto niveles por arriba de 180 o por abajo de 70, que esto por lo cual es totalmente anormal. Pues podríamos decir que menor a 70 es una hipoglucemia y mayor a 180 es una hiperglicemia. Pues bueno, ¿qué podría estar provocándome estas alteraciones? Pues podría ser, por ejemplo, en el caso de la hipoglucemia, que tenga alguna dosis de insulina mayor a la que usted necesita o alguna dosis de algún hipoglucemiante oral que usted consume habitualmente también
está en una dosis más elevada, o un consumo bajo de alimentos que en conjunto con su dosis de insulina también están provocando una disminución en la glucosa. Y por eso mismo debemos de realizar un monitoreo total de nuestra glucosa, y en el caso de que notemos algún tipo de anormalidad, reportarlo inmediatamente con nuestro médico. Espero que les haya servido este videoclip.